Seguimos acá en esta parte que corresponde a metodología. Seguimos con Daniela González. Metodología. Según el lugar donde lleves a cabo tu investigación, esta puede ser investigación de campo, la cual implica un trabajo de recolección de información a través de aplicación de cuestionarios, observación participante, etc. En el terreno de acción, en cuanto a un salón de clases, un pueblo, una comunidad, una fábrica, un barrio, etc. Y la investigación documental, esta corresponde a estudios de tipo teórico. Se centra en el estudio formal y profundo de ciertos fenómenos o temas. Se procede a revisar y organizar la información existente en documentos diversos, libros, revistas, diccionarios, enciclopedias, bases de datos, atlas, anuarios estadísticos, reportes de investigaciones previas, manuales de clase, etc. Entonces vean, tanto los instrumentos para recolectar nuestra investigación de campo van a ser escritos, como también la investigación documental tiene que ver con todo lo que leemos. Ustedes saben que entre la lectura y la escritura hay una recircularidad, ¿verdad? Como decía Semmelman. Hay una recircularidad de la lectura, entre la lectura y la escritura, porque vamos a documentarnos en qué, en puros textos. Y luego, ¿cómo plasmamos todo eso? En puros textos. Vamos a hacer entrevistas, encuestas, cuestionarios, todo lo que vamos a hacer, sondeos. Y después de hacer estos, que también son textos, estos cuestionarios y todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a organizar también toda esa información para ver de qué manera la vamos a interpretar o de qué manera la vamos a presentar o de qué manera la vamos a analizar. Seguimos, por favor, con Adriana Delgado. Metodología. Independientemente del tipo de investigación, cualitativo, cuantitativo o mixto, que hayas elegido, se hará una breve descripción de la metodología y el método que piensas utilizar. Permite responder a la pregunta, ¿cómo voy a realizar mi investigación? Es una parte muy importante porque obliga a tener muy bien definidas las diferentes actividades que se llevarán a cabo durante la elaboración de la tesis. Asimismo, se verá si el acceso a la información necesaria es factible y si los recursos disponibles, duración, tiempo, recursos financieros y tecnológicos para realizar la investigación son suficientes. Entonces, vean, casi todo el capítulo de la parte metodológica dentro de la tesis, que sería como el marco metodológico, ¿verdad? Casi todo ese capítulo. Y también el apartado dentro de nuestro proyecto que dice metodología es descriptivo. Ahí no tengo yo que poner ni narrativo, ni argumentativo, ni explicativo, ni nada. Tiene que ser describir muy bien quiénes son los sujetos, cuáles son los instrumentos, qué tipo de investigación se va a hacer, qué enfoque teórico se va a utilizar, si existe también un enfoque metodológico, que lógicamente sí existe, lo voy a comentar también allí, cuáles son mis variables, mis categorías, todo tendrá que entrar allí, en esa parte. ¿De qué manera? Descriptivo, ¿verdad? Y la descripción pues no hace más que eso, decir cómo son las cosas sin tampoco explicar mucho el porqué, porque el porqué es el que ya ustedes van a explicar posteriormente en el último capítulo, que sería el análisis, ¿no? Por eso esta no dice ¿por qué voy a realizar mi investigación? Responde a la pregunta ¿cómo voy a realizar mi investigación? ¿Ok? Recolección de datos durante la fase de observación. Seguimos, por favor, con Emiliano. Sí. ¿Cómo se proyecta hacer la recolección de datos durante la fase de observación? Para responder a la pregunta anterior, te sugerimos de que plantees lo siguiente.
¿Qué se va a observar? El fenómeno o la problemática que se desea investigar. ¿A quién se va a observar? Los sujetos, el universo de estudio, las variables, etc. ¿Cómo observar? A través de la observación, participante o no participante. ¿Cómo se piensa analizar los datos recabados durante la fase de observación? Es decir, se debe aclarar el tipo de investigación, cualitativo, cuantitativo o mixto. ¿Qué tipo de análisis de contenido? Análisis documental y de datos. O si se va a trabajarse. Si va a trabajarse. O si va a trabajarse como un estudio de caso. ¿Con qué instrumentos se trabajará? Los instrumentos, cuestionarios, entrevistas, elaboración de bitácora, diario de campo, etc. Entonces, esta parte es bien interesante porque siempre debemos tenerla en consideración, ¿verdad? En la observación, esta parte de la observación, cómo voy a recolectar los datos, es muy importante esta fase, que es una fase, diríamos, posterior a la búsqueda documental. Primero hago la búsqueda documental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí voy a ver el estado del arte o estado de la cuestión, todo eso voy a ver y ya posteriormente ya decidiré cuáles son mis instrumentos y todo eso y recabaré todos los datos, ¿verdad? Y para poder luego organizarlos, clasificarlos, analizar o interpretarlos y posteriormente analizarlos. Ahora vamos a ver ya esta última parte del proyecto que sería cronograma de actividades. ¿Nos ayudarías, Miroslava? Sí, doctora. Cronograma de actividades. ¿Cómo voy a distribuir en el tiempo mi trabajo de investigación? En esta parte indicarás a través de una tabla la calendarización provisional para las diferentes actividades que estés planeando realizar. Es una presentación gráfica que puedes hacer con la ayuda de una tabla de Word o en Excel. En una primera columna debes indicar el número secuencial de la actividad, en la segunda el tipo de actividad y las subsecuentes columnas para los 12 meses del año o la duración en meses en que te hayas propuesto llevar a cabo tu investigación. Procura seguir al pie de la letra tu cronograma para no atrasarte o adelantarte demasiado. Claro que esto no es inamovible, ya que cuando estás elaborando una investigación muchas veces encuentras información del último capítulo de tu trabajo. Esto no quiere decir que la dejas de lado. Puedes aprovecharla porque posteriormente podría no estar tan a mano o disponible. Sin embargo, no es positivo que abandones el capítulo que estás trabajando para dedicarte a otro cuando todavía no has terminado el anterior. Estas son recomendaciones para no estar, porque muchos quieren empezar por el final. Quieren empezar a analizar y ni siquiera han investigado, ¿no? Entonces, primero vamos por pasos, ¿no? Vamos a ir por pasos. Y ahorita, pues, todo tiempo disponible que ustedes tengan, tienen que seguir investigando. Bueno, aquí hay un ejemplo de cronograma. Está adaptado de Ortiz y García. Adaptado significa que nosotros para el libro lo compusimos un poco porque no estaba exactamente así, sino nada más decía 1, 2, 3, 4, así. Entonces nosotros ya, para que fuera más claro para el estudiante, pongamos, bueno, si voy a hacer el proyecto durante un año, o si voy a hacer mi tesis, en el caso de la licenciatura, pues casi lleva un año, pero en el caso de ustedes sería 3 años. Entonces tendrían que ustedes que imaginar cómo lo van a plantear. Si lo van a plantear un cronograma que ocupe trimestres, por ejemplo, para que sea solamente 2 columnas por semestre, podría ser, para no hacerlo tan largo, porque si no, no da chance de poder hacer todo el cronograma. Aquí, por ejemplo, dice diseño del proyecto, revisión de la literatura, marco teórico, diseño de hipótesis, variables e indicadores, diseño y selección de la muestra, elaboración de instrumentos de recolección de datos, aplicación de instrumentos de recolección de datos, análisis e interpretación de datos,
elaboración de resultados y elaboración del reporte final. Bueno,